Benvinguts, bienvenidos a esta nueva edición de la entrevista del Turista Digital. Muchas gracias por estar aquí y el invitado de hoy no es nada más ni nada menos que José Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España. Buenas tardes, señor de las Heras. Muchísimas gracias por aceptar y estar aquí con nosotros. Es un placer, Montserrat. Y bueno, a tu disposición para lo que me quieras preguntar. Pues también les agradecemos a la familia de Luis Tarancón, de Soria, empresario agrícola, que han sido ellos los que nos han ayudado a contactar con usted y a preparar este encuentro. Por supuesto, hay que decir que esta vez el turista digital, como su nombre indica, viaja, pero para conocer y para preguntarle a usted, señor de las Heras, porque tenemos todos en la memoria esa situación de aplausos de la primavera del 2020, esa situación que ustedes, los agricultores y ganaderos, junto a otros colectivos que han estado trabajando en primera línea, han recibido todos los aplausos. En aquel momento recibieron todos los aplausos. De ustedes se dijo que gracias a su trabajo la situación no llegaba al caos porque la población tenía alimentos frescos y primera necesidad. Y afortunadamente así ha sido. No han faltado alimentos porque ustedes han estado ahí, trabajando todos los días, dándolo todo. Pues bien, señor de las Heras, por favor, díganos, ¿a día de hoy todavía suenan esos aplausos o solo están en la memoria? Hombre, a ver, a día de hoy yo creo que sí que suenan todavía los aplausos, siguen estando en la memoria, pero yo creo que hay que aplaudir. Ahora mismo deberíamos de hacer un esfuerzo todo el mundo para que esos aplausos se hicieran a todo el mundo. Unos tenemos la obligación de producir alimentos para que ante problemas de confinamiento no falten estos en ningún hogar. Los enfermeros hicieron su papel, enfermería y médicos hicieron su papel sacrificándose y metiendo horas y, bueno, pues teniendo un compromiso porque estaban, digamos, en la vanguardia del frente. Y lo que hay que hacer es hacer un llamamiento a la población a la responsabilidad. Esta pandemia es muy seria. Esta pandemia puede dar al traste con lo primero, con vidas de muchas personas, que es lo primero que hay que valorar y, por lo tanto, valorar es ser responsables para que cada vez haya menos muertes hasta llegar a cero. Y eso pasa porque todos seamos responsables y, bueno, quizá tengamos que criticar a que políticamente no se hagan bien las cosas, pero es que es muy difícil hacer bien las cosas y mucho más difícil si cada uno tira por su lado y quiere sacar rentabilidad política de la desgracia. Así que démonos aplausos a todos porque todos cumplamos con nuestra obligación. Perfecto. Y hablando de memoria, también queríamos hacer un poco de memoria sobre esa especie de contrato prenupcial que firmó España con Europa para lograr esa unión tan deseada por este país, que les costó arrancar, corríjame usted, corríjannos si no estamos acertados, nos costó arrancar vides, olivos, almendras y naranjos. Si efectivamente fue así, la pregunta es, ¿ya hemos recuperado la inversión de la dote? ¿Se puede decir que ya tenemos bienes gananciales con Europa o todavía estamos cada uno a lo suyo? A ver, la política agraria indudablemente depende mucho de la Unión Europea. Pero ahora lo explicaré. Para contestar a esta pregunta me tengo que extender un poco y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero para ver si se me entiende. Como aquí nos está escuchando gente de campo y gente que no es de campo, para no hacer el lenguaje complejo, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Indudablemente, en la situación económica mundial que se planteaba y las normas que estaba imponiendo
primero el GATT y luego la Organización Mundial de Comercio, España no podía quedarse fuera de la Unión Europea, eso es una realidad. Y por lo tanto, bueno, pues vale, ahí entramos. Desde entonces hasta hace bien poco, quizá la política que ahora se está realizando es la que menos dependencia va a tener de la Unión Europea, porque con, una, con unas bases van a permitir que luego cada Estado miembro haga su plan estratégico nacional y sea este el que marque las normas por las cuales nos tenemos que regir, pero hemos tenido durante todos estos años mucha dependencia de la Unión Europea. Nos dieron un dinero y que, bueno, seguramente a lo largo de la conversación salga cuál es la cuantía. Este dinero que nos han dado a los agricultores desde la Unión Europea a lo largo de todos estos años no es ni más ni menos que para garantizar alimentos en cantidad suficiente, buenos en calidad, y nos daban ayudas para compensar la bajada de precios que durante estos años los alimentos han tenido, para que también de este dinero que a nosotros nos daban de forma directa se beneficiase el consumidor en términos generales. Porque la verdad es que ahora mismo el producto al agricultor se lo están pagando al mismo precio que hace veintitantos años. Por lo tanto, nosotros recibimos un dinero que luego, de una forma u otra, se distribuye equitativamente para todo el consumidor. Pero había unas premisas que deberían de ser muy importantes y que desde mi punto de vista no se han cumplido. Se hablaba de preferencia comunitaria y exigir a todos los productos, lo digo de esta manera para que todo el mundo lo entienda, que van a ocupar los lineales de los supermercados de la Unión Europea las mismas condiciones medioambientales y de garantías de cómo se producen en la Unión Europea. Pero eso no ha sido así y es una denuncia que tenemos que hacer. ¿Cómo se producen los alimentos? ¿Con qué materias primas se tratan? Lo rige todo el Códex Alimentario y de las 1.200 referencias que aproximadamente, ahí hablo de memoria, en la Unión Europea hemos eliminado hasta llegar a 300 y muy poquitas. Por lo tanto, hacemos unos productos bastante respetuosos con el medio ambiente y, sin embargo, desde la Unión Europea, el principio de reciprocidad, que es exigir lo mismo a los productos que entran, no lo está cumpliendo porque falta mucho control en frontera. Y no estamos diciendo que no se importen productos de fuera, porque si somos una potencia exportadora tendremos que admitir que nos importen, pero no hay que jugar con las cartas marcadas. Luego, en resumen, mucha dependencia con la Unión Europea, cada vez un poco menos. Ahora lo que estamos exigiendo es que el dinero se reparta mejor, pero lo que tenemos que pedir cara para estos años que vienen es que si cada vez vamos a tener que caminar más hacia una agricultura sostenible, respetuosa con el medio. Si le parece, esto lo hablamos un poquito más adelante y seguimos. ¿Le parece? Perfecto, Montserrat. Es que usted Disculpa, ya sabe, he dicho. no, usted sabe mucho, yo ya se lo dije desde un principio, aquí somos unos principiantes que queremos saber de este tema, ¿no? Porque pasamos muchas veces, y este año tan particular, pasamos de repente a aplaudir a todo el mundo y después ya uno no es tan bueno y está protestando y tal, pues hay que saber, ¿no? Ni uno es tan bueno ni tampoco es tan malo, hay que saber, y usted es la persona pues perfecta, idónea. Y hablando de Europa, efectivamente usted está diciendo, porque todos los países en general pensamos, digo la mayoría de las personas, pensamos que la cúpula jerárquica de nuestra administración pública es nuestro gobierno, el gobierno del país, pero cada vez estamos como bastante más dirigidos, valga la redundancia, por las directivas de Bruselas. Y usted dice que ahora en estos momentos se hacen, digamos, allí un plan estratégico y se da la libertad a que cada país lo adapte al suyo, ¿no? Eso es lo que Sí, más o sí. menos sí. Y el plan, el PAC, que es una política agraria comunitaria,
que tenemos entendido que existe desde 1978 y se reestructura, se redacta, redacta prácticamente cada 5 años, es el PAC, ¿dónde lo colocamos? ¿En nuestro país? ¿En Europa? ¿Cómo? Cuéntenos. La política agraria comunitaria son unas normas por las cuales nos tenemos que regir todos. Y ahora, a partir de enero del año 2022, más o menos, va a entrar la nueva PAC en marcha. Se va a regir a través de un plan estratégico que cada uno de los Estados miembros tiene que redactar. Nosotros estamos trabajando con el Estado español, lógicamente, como españoles que somos, para tratar de que este plan estratégico se adapte a la realidad agrícola y ganadera de España, ¿no? Es la primera vez que ocurre que desde Europa te dicen este es el dinero que hay para repartir y, por lo tanto, con este dinero ustedes digan cómo y a quién se reparte. Por lo tanto, a partir de enero del año 2022, si el dinero se reparte mal, va a haber un responsable y ese se llama el gobierno de turno de cada uno de los Estados miembros, porque desde Europa, y ya está prefijado, va a quedar total libertad para que se administre desde cada Estado. Lógicamente, habrá unos ecoesquemas, habrá unas normas que cada uno, adaptando con unas bases mínimas de unas directivas comunitarias que va a haber, pues no se las pueda saltar. Pero estas serán mejores o peores en función del Estado miembro. Señor de las Heras, pero los packs, porque si algo tienen las redes sociales, si algo tiene bueno las redes sociales, es la inmediatez de todo. Y esta mañana la Unió de Llauradors, de Ramaders, d'Agricultors, llauradors y ramaders de la Comunitat Valenciana, en las redes sociales estaba pidiendo un PAC mediterráneo. Ese PAC, ese plan, política agraria comunitaria, ¿es homogénea para todo el país o efectivamente hay diferentes necesidades para diferentes PACs dentro de nuestro país, como por ejemplo es el Mediterráneo? Porque parece ser que el ministro, el señor Planas, cuando estuvo en la visita en Valencia, tuvo muy en cuenta todas las indicaciones que se le hicieron. Y bueno, la Unión de Llauradors está bastante preocupada porque no se haya tomado todo en cuenta y se defienda como es debido. Díganos, primero, ¿es un PAC homogéneo o tiene usted la impresión de que el ministro Planas ha recogido todas las indicaciones de todas las uniones del país? A ver, no es un plan homogéneo, por eso, y en España mucho menos, porque es un país que abarca prácticamente todos los cultivos. Por ejemplo, los pagos dentro de las ayudas que vienen de la política agraria comunitaria, España tiene un total de 47.724 millones. De ellos, 34.000 millones se dan en ayudas directas a los agricultores. Que nosotros queremos que se pongan unas normas para que no sean aquellos agricultores que no están viviendo directamente de la agricultura. Por lo tanto, hemos puesto unos porcentajes para poder cobrar este tipo de ayudas, y que igual que uno no puede ejercer medicina si no ha hecho la carrera de medicina, un agricultor que no se dedique expresamente a la agricultura y demuestre que lo es, pues tampoco pueda cobrar ayudas a diestro y siniestro, y que no las pueda cobrar la administración o aquel que está especulando con un dinero público. Partiendo de esa base, hay 17 comunidades autónomas que cada una son muy diferentes, y luego están los productos continentales como los cereales, arroz, en fin, una serie de cultivos. Luego están los sectores ganaderos que tienen pagos distintos, y luego lo que es el cultivo mediterráneo, olivar, almendra, todo este tipo de cosas tiene ayudas específicas que no entran en los pagos directos, sino que son una ayuda a la hectárea, en algunos casos al árbol, otros casos a las vacas nodrizas. En fin, esto es muy complejo explicarlo todo en un programa como en el que estamos, pero por decirlo, para que todo el mundo lo entienda, de esos 47.000 millones
hay 34.000 en pagos directos, 7.800 en programas de desarrollo rural, donde entran los agricultores y ganaderos y medidas que se hacen dentro del desarrollo rural, y luego el resto en otro tipo de medidas, planes operativos para ayudar a las organizaciones, a las OPFH que se llaman, de frutas y hortalizas, para su organización. Y de todo esto hay que hablar, estamos hablando ahora mismo, para reordenarlo, porque la verdad es que las ayudas son muy desiguales, está cobrando ayudas quien no las tiene que cobrar, y todo esto hay que empezar a regularlo de una forma más eficaz para que, bueno, al final, si Señor se de las redistribuye Heras, todo mejor, si me la política irá mejor. volvemos con este tema, porque me están indicando que tenemos que ir a publicidad, volvemos con este tema de que hay personas, bueno, hay empresas o sectores que están cobrando ayudas que parece ser que no deberían. Un segundito, por favor, porque esto es... Perfecto. Gracias. Vamos a publicidad. Aquí estamos otra vez, señor de las Heras. Estábamos en plena conversación y usted estaba hablando de las ayudas, de que hay que demostrar que efectivamente uno no es que se las merezca, es que está trabajando en ese sector y se le puede reconocer como una empresa agrícola, ganadera y que puede recibir esas ayudas. ¿Cómo es posible que se den esas ayudas a estas organizaciones, empresas, como usted quiera llamar, que no deben ser, no deberían recibir ayudas? ¿Cuál es la cosa esta que se puede dar a confusión? Porque será igual una confusión Bueno, pues redactar. sí, porque se permitía absolutamente todo, y era un padero declarando, por ejemplo, AENA las pistas de al lado de aterrizaje, o Renfe declarando, empresas paralelas a Renfe declarando zonas baldías también, donde lo declaraban también como pastos, y había verdaderas administraciones públicas que estaban cobrando mucho dinero que realmente tenía que ir destinado pues al ganadero de montaña, o no sé, por poner un ejemplo, hay muchas pistas de esquí que también han estado cobrando dinero público, y esto ya se ha acabado, afortunadamente, pero ahora tenemos que ponerlo de una forma, ajustarlo de una forma más exacta, para que no haya estos despistes que al final lo que hacen es enfrentarnos ante la opinión pública, porque piensan que somos unos caza subvenciones, cuando realmente no es así. Conseguiremos que se distribuya perfectamente a los agricultores y ganaderos y se hagan estos desmanes, porque siempre se ha dicho, no, es que la duquesa de Alba se llevaba, bueno, pues seguramente en muchas ocasiones también se llevaba algo que no la podía corresponder, pero al fin y al cabo eran fincas con las cuales también generaba trabajo. No la estoy justificando, no estoy justificando esas cantidades indecentes de dinero que se llevaban algunas fincas, que desde nuestro punto de vista no estaban bien gestionadas, pero que se las lleve la administración por espacios verdes que hay ahí, como pistas verdes al lado de aterrizaje o al lado de vías, o De las pistas de descaro, ¿no? Vaqueira Beret. Eso es una vergüenza absoluta, que al final, pues yo creo que lo vamos a conseguir. Está ya conseguido la corrección.
Perfecto. Queríamos preguntarle, entonces el plan este de política agraria comunitaria, hemos dejado claro que no es homogéneo, que hay diferentes necesidades dentro del país. Y la otra pregunta es, hemos hablado de las cifras, y la otra era, ¿usted cree que este ministro, este gobierno, este ministro es realmente sensible a esas diferencias en los diferentes PACs que podrían existir en el país, o todavía es un poco una entelequia? No termina el ministro de Agricultura de turno de ver exactamente lo que es lo que es necesario hacer. Lo vamos a ver dentro de poco, porque de momento es verdad que la partida presupuestaria que se ha conseguido no está. Nosotros estamos satisfechos. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo esta se reparte, que lo comentábamos hace un momento. El problema que va a tener ahora mismo el ministro es tratar de contentar a 17 comunidades autónomas, donde la que está bien considerada o tiene una partida presupuestaria alta lo va a querer seguir manteniendo, y las que tienen menos pues van a querer más. Por lo tanto, ahí hay que hacer un juego de equilibrios y, bueno, al final los países del norte de Europa también están reclamando que están con un Producto Interior Bruto en agricultura muy bajo, y van a querer más dinero, y el dinero en la Unión Europea es unánime. Por lo tanto, cada vez se va a converger, y aquel que recibe muchas más ayudas se le van a ir recortando para tratar de igualar las ayudas en los distintos territorios. Por lo tanto, en España es difícil hacer una buena política agraria comunitaria en justicia, porque hay 17 criterios distintos de yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, y ya veremos a ver cómo lo toreamos, porque hacer consenso en esto es muy difícil, pero yo creo que ahí el ministro va a tener que imponerse para hacer justicia. Nosotros estamos muy acostumbrados a discutir mucho hasta llegar a un acuerdo, pero una vez que se llega al acuerdo le respetamos, y en este sentido hay un primer acuerdo al que hemos llegado, es que las ayudas no las pueda cobrar aquel que como mínimo no justifique unos ingresos agrarios de un 25%, que a partir de ahí empezaremos a poner las bases para, para, para que este sea el criterio de un comienzo de un reparto más justo. Es que incluso, y con esto terminamos sobre el PAC, en las redes sociales se aludía a que el Mediterráneo ya quisiera para él de un PAC como tiene Alemania. Yo, como comprenderá, no tengo ni idea de cuál es el PAC que tiene Alemania. ¿En qué podríamos copiar el PAC de Alemania? La agricultura alemana es más uniforme, no es tan diversa como la que tiene España, pero es verdad que los cultivos mediterráneos reciben muy pocas ayudas de pagos directos, y en este sentido, bueno, luego Alemania también ha eliminado a muchos cazasubvenciones. Para que nos hagamos la idea, en España tiene ahora mismo gente que cobra ayudas PAC, están en torno a unas 700 y pico mil, frente a las 200 y pico que tiene Alemania. 200 y pico mil declaraciones. Quiere decirse que en Alemania aquel que no ha demostrado lo que yo comentaba hace un momento, que tiene un mínimo de ingresos agrícolas y que tiene otros ingresos de otras actividades que son sus actividades principales, ese no se le prohíbe que haga lo que quiera de agricultura, pero no percibe ayudas por ello, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido hay que tratar de ajustar para que cultivos mediterráneos o cultivos continentales, todos en su proporción, tengan su justa medida. De todas maneras, hay un problema en España que está afectando a los cultivos, a los productos mediterráneos, y a los que, por ejemplo, como yo soy vitivinicultor, que no estamos recibiendo por este concepto ayudas PAC, sino que nuestros ingresos vienen por parte del mercado. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es una buena ley de cadena alimentaria para que en el eslabón
sin perjudicar a los consumidores, tanto el sector primario, distribución y industria, tengamos la parte que nos corresponde para poder vivir bien y compensar el riesgo empresarial que cada uno pueda tener. Y eso, España y otros países de la Unión Europea están a falta de ello. Ahora se está tratando la mejora en la ley de cadena alimentaria, pero esa sería la clave, que estos productores vamos a tener que vivir del mercado más que de las ayudas PAC. Perfecto. Muchísimas gracias. También tenemos entendido que usted es el coordinador estatal de Unión de Uniones y tenemos entendido, tal vez también estamos equivocados, que en el pasado no siempre se les invitó a sentarse en las reuniones que se celebraban con la administración pública, cuando el número de sus asociados supera al de algunos otros sindicatos de su sector. Y también la otra pregunta de uniones es: ¿hay representantes en todas las provincias de nuestro país, de la Unión de Agricultores y Ganaderos? A ver, mira, el mapa sindical ahora mismo en España está compuesto por, fundamentalmente, nos llaman organizaciones profesionales agrarias, otros nos gusta llamarnos sindicatos agrarios. Ahora mismo, en la actualidad, hay cuatro. Nosotros, nuestras uniones, porque nosotros somos una confederación de uniones soberanas que a nivel de Madrid nos coordinamos en Unión de Uniones. Por ejemplo, está Unión de Payesos, Unión de Llauradors y Ramaders del País Valencià, Unión de Campesinos de Castilla-León, y así hasta en 13 comunidades. Tenemos contacto con las 17, pero digamos implantación e infraestructura tenemos en 13 comunidades. De las 17 comunidades, hay elecciones ahora mismo en 4 comunidades autónomas: Cataluña, Castilla-León, Valencia. No, perdón, Valencia no, estamos trabajando para que las haya. Empiezo: Cataluña, Castilla-León, Madrid, Extremadura. En el cómputo global de estas 4 comunidades, el censo supone un 33% del censo está consultado. Nosotros andamos a muy poca distancia de la primera organización, somos los segundos, a muy poca distancia de la primera, y luego están ya a mucha distancia tercera y cuarta. No digo siglas porque no sé, si quieres, no me importa decirlas, pero esta es la realidad. Con que nos diga la primera, la que va. Primera es Asaja, y nosotros Asaja. a dos puntos de Asaja está Unión de Uniones en el cómputo global del Estado. Es 33 y pico, nosotros 31, luego 16 COAG y UPA, que ronda el 13 o 14. ¿Qué ocurre? Nosotros decimos y presumimos de ello, que somos una organización en la que cada uno puede pensar políticamente como quiera. Y además es bueno que se piense políticamente, porque la gente que piensa tiene capacidad de ser inquieto y de trabajar, ¿no? Por lo tanto, eso es bueno, cada uno que piense como quiera, pero a la hora de defendernos económicamente no queremos dependencia con ningún partido político. Y tengo que decirlo claramente, esto no ocurre en el resto de organizaciones. El Partido Socialista tiene sus 2 organizaciones con las que tiene, aunque ellos se llamen independientes, tienen una relación muy justa. El Partido Popular lo tiene con Asaja, esa es una realidad que nadie se tiene que ofender por decirlo, y nosotros somos un poco incómodos porque no nos ceñimos a los dictados de ninguna fuerza política. Es más, si esto ocurriera, yo no podría estar en una organización. Ya estuvimos en una, que cuando entraron los dirigentes y lo rompieron, nos salimos. Por lo tanto, lo que ha ocurrido hasta ahora, cuando ha habido el gobierno del bipartidismo, tanto más EPP, pues a nosotros poco a poco nos han ido admitiendo algo más, pero realmente nos marginan en la inmediatez de las discusiones de la política agraria comunitaria, porque le somos incómodos. No entiendo por qué, porque nosotros lo que es blanco decimos que es blanco, aplaudimos a quien lo hace bien y criticamos a quien lo hace mal. Y Señor de estamos las Heras, trabajando a perdone, nivel de ministerio. disculpe, que me están haciendo, también nos están diciendo que tenemos que irnos a publicidad. Si le parece, esto que está usted diciendo ahora es muy interesante y no lo sabemos. Así que nos vamos Ahora. a publicidad y seguimos.
estamos otra vez, estamos de nuevo con este tema tan interesante para nosotros porque no sabemos tanto de todo y mucho menos de esta organización y de estas empresas agrícolas y ganaderas. Y estábamos hablando con el señor de las Heras, que ha tenido a bien estar con nosotros y concedernos esta entrevista. Estábamos hablando de la unión de uniones, de lo que representa y de esa independencia real que tiene Unión de Uniones. Está usted diciendo que si no hubiera sido así, hubiera sido imposible para usted ser el coordinador estatal de la Unión de Uniones. Yo tengo mis pensamientos, lógicamente, pero está claro que a la hora de defenderme no me entra en la cabeza ceñirme a lo que le interese a un grupo que gobierna si éste lo hace mal. Por lo tanto, independencia de verdad de todo grupo político a la hora de defender los intereses económicos. Y lo que ahora mismo está ocurriendo en la representatividad es un corralito. Ya lo decía el ministro Arias Cañete, porque se están basando con una representatividad de las elecciones que hubo en las comunidades autónomas que se dejaron de hacer elecciones en el año 2002. ¿Alguien se imagina de los que nos está escuchando que Franco levantase la cabeza y reivindicase su mayoría absoluta? Pues eso es lo que está ocurriendo en el ministerio, que con resultados caducos, algunos se llaman más representativos. Hicieron una norma en la etapa de Zapatero, cuando el que había sido secretario general de una de las organizaciones ocupaba la secretaría general, por las cuales paralizaron las elecciones y hicieron unas normas, desde mi punto de vista, franquistas, por lo cual perpetuaron y paralizaron los resultados que tenían. Y bueno, esto es lo que pedimos, democracia real. Y la democracia real pasa porque se hagan unas normas donde se pongan urnas y bueno, los agricultores dirán quién tienen que defender sus intereses y ahora mismo les está costando mucho. Hoy mismo en la Comisión de Agricultura se votaba una enmienda para eliminar una cláusula que queda de una ley del 2009 por la cual esta gente se llaman más representativos y sin embargo el Partido Socialista ha votado en contra de que esta enmienda se trate. Espero que lo retome y que en breve hagan una proposición de ley o una ley donde de una vez por todas se ponga otra vez la democracia en el campo, porque si no, si el ministro elige quiénes tienen que defender los intereses agrícolas, seguramente estarán muy mal defendidos. Es que esto es un poco anacrónico, ¿no? Es como tener una ley sobre tecnología que sea del 2002 y que sea la que rija en el 2020, 2021, ¿no? Es decir, los ordenadores van a ir a pedales, ¿no? Vamos, más o menos es un poco, nos ha dejado usted un poco así. Entonces tenemos que entender que por no realizarse, no actualizarse, no hacer enmiendas a estas leyes que desde aquí reivindicamos junto con usted, la Unión de Uniones no participa, no está representada en la mesa del Ministerio. Tenemos que entender. No en el nivel que nos correspondiera. Nosotros sí nos reunimos con el ministro, aportamos a las normas y leyes que se hacen, pero siempre aparte, en un segundo nivel y muchas veces no nos dejan participar en los mismos foros porque si no, algunas de las Marías que las llamamos se cabrean, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que acabarse y bueno, luego el que digan las urnas que sea el que ahí esté. Por otro lado, nos han marginado por arte de Birli Birloque en participar en todas lo que son las interprofesionales, que son organizaciones donde está el sector primario y el sector industrial para tratar de, aunque no son reivindicativas, pero sí analizan mercados y normas publicitarias de cada uno de los sectores y eso es una injusticia que se tiene que acabar. Yo creo que es una aberración democrática que, bueno, yo anoche hablaba con el ministro y
y le dije que esto se acaba cuanto antes o esto se le puede volver en contra porque hay mucha gente que se está empezando a hartar y mucho. Y cuando las cosas no se hacen bien, al final, cuando revientan, no es bueno para nadie. Y esto le va a ocurrir al ministro si no pone solución pronto. Me dijo que para primeros de año estaría ya solucionado. Yo, esto nos lo ha dicho cada Nochebuena y por lo tanto no se soluciona. Este y otros ministros anteriores. Así que esperemos que de una vez, pues a este o a los que ha habido no les crezca la nariz como a Pinocho, porque están dando largas continuamente. Pero bueno, nosotros nos estamos empezando a hartar y por lo tanto yo creo que esto va a cambiar, pero no teníamos por qué estar sufriendo y criticando tanto. Yo ya no voy a hablar de las ayudas que pueden recibir las OPAs, pero es que hay algunos que han hecho del sindicalismo agrario su profesión y esto es lo que más perjudica, porque cuando no es un agricultor que tiene las manos con callos o que tiene intereses que defender, sino que vive de eso, al final es cuando se degeneran las organizaciones y se degenera todo. Esto en Unión de Uniones, en lo que yo esté, no va a ocurrir y esperemos que después de que yo no esté tampoco siga ocurriendo. Ahora que no nos escucha nadie, señor de las Heras, porque no nos escucha nadie, entre usted y yo, ¿a qué le tiene miedo el ministro? ¿A qué le tiene miedo el gobierno? Que ustedes tengan la representatividad que se merecen por ese 31%. ¿Qué puede pasar? ¿Qué les puede pasar? A ver, quien gobierna siempre quiere gobernar y si es posible con mayoría absoluta y cuando alguien es correa de transmisión de sus intereses, eh, hace lo que él quiere. Por lo tanto, es mucho más cómodo tener organizaciones afines para que, aunque alguna vez digan algo, luego a la hora de firmar, se firme. Claro, probablemente el ministro o las ministras que ha habido de turno estuvieran, tendrían algo de temor a ello, pero yo creo que a eso no hay que tenerlo temor. Hay que hablar claramente y lo siento, si es más incómodo gobernar así, pues bueno, que sea, pero la realidad es la que es. Y para que nadie te mueva la silla ni te ponga trabas en las leyes que tú quieres hacer, pues haz las cosas bien. Pero no es más que eso, que es mucho más cómodo gobernar con organizaciones que digan lo que tú quieres. Lo que ocurre que cuando uno vive de propinas, este vive hasta que el que te da la propina quiera. Y o pierdes tu personalidad y te dejas comprar, o chico, el poder ir con la frente alta y una frente, bueno, yo la tengo ya hasta despejada de pelo, pero es muy importante. Es muy importante, efectivamente. Para situarnos un poco, porque, por ejemplo, nosotros, el turista digital, ya sabe que estamos aquí en el Mediterráneo, estamos la mayoría de las veces en este precioso Benidorm que ha sufrido tanto con esta pandemia, pues sabemos que la industria del turismo, el PIB que representa dentro del PIB español, pero que la agricultura y la ganadería, ¿qué PIB tiene dentro de la economía española? Y nosotros, después, España, en referencia siempre a su sector, ¿qué lugar ocupa en Europa en cuanto a PIB? A ver, España ocupa en Europa muy cerquita, detrás de Francia e Italia, en cuanto a importancia de PIB en la agricultura. Estamos por delante de Alemania. Nosotros, la facturación que tenemos directamente como agricultores es de 33.000 millones de euros. Esto supondría un PIB de un 3% aproximadamente, pero yo creo que para ser reales hay que agregar todo lo que supone la agroindustria. Nosotros generamos 710.000 empleos directos. Pero luego, a nivel de agroindustria, eh, si se suman los empleos y la riqueza que ésta genera, podríamos estar hablando de que la agricultura y lo que está adjunto a ella supone el 7% del PIB de la economía española. Y luego no tenemos que olvidar que el 20% de las exportaciones de España son agrícolas. Por lo tanto, tenemos un paquete ahí económico, hablando nada más de economía, muy importante.
Pero luego hay un tema muy importante que a veces desde la ciudad no se piensa, y es que gestionamos más del 80% del territorio. Y este tema, cuando cada vez estamos hablando más de agroecología, pues es muy importante. Yo invito a la gente que cierre los ojos, que imagine paisajes y cómo serían estos paisajes si hay gente que está ocupando el territorio y cómo serían si no estuviera esta gente gestionándolo. Habría muchos más incendios, estaría todo mucho menos ordenado. El 7% del PIB, el 20% de exportaciones y gestionar el 80% del territorio es mucho, es muy, Es mucho. son cifras muy importantes que tal vez no se vean reflejadas en la importancia, o sea, no digo en los medios de comunicación o en el conocimiento popular de la sociedad que tenga sobre la agricultura y la ganadería. ¿Esto cómo puede ser? ¿Por qué ha sido siempre así? O sea, bueno, porque no la Bueno, época yo moderna no creo, tiene... Diga, perdón, diga. entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar la imagen que históricamente ha tenido el agricultor. Antes se decía que si tengo capacidad doy a uno carrera, al otro tal, y el más tonto a la agricultura. Desgraciadamente, esto antes yo no sé si era así o no, pero bueno, esa leyenda es la que hay. Ahora en la agricultura se queda gente bastante preparada. La agricultura es algo que hay que amarla para ejercer esta profesión. Es bonita, pero económicamente está castigada. Nosotros estamos a un 60% aproximadamente de la economía que el conjunto de los sectores económicos tienen. Por lo tanto, no rentable no es como muy rentable, ¿no? Por lo tanto, esto hay que invertirlo eh, para que la gente, porque al final, si no hay economía, por mucho que ames a una profesión, al final terminas abandonándola. Y en esto tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ser agricultor es muy bonito. Afortunadamente, hoy es un trabajo que, salvo raras campañas, es un trabajo cómodo, pero te da mucha libertad. Y a quien nos gusta la libertad, pues es algo que no cambiaríamos por nada del mundo. Pero bueno, esta es la realidad que hay y hay que invertirla porque ya mmm, eh, hemos hablado del PIB y de la economía que generamos, pero realmente poco más del 2% de la población activa somos agricultores. No llegamos al 3% de media. Enlazando esto que usted ha dicho de las familias, bueno, todos sabemos en las industrias, en las empresas tradicionales, de la economía tradicional, digamos, ¿no? Cuando uno piensa, uy, pues tiene una tienda, el hijo del dueño se ha quedado con la tienda, pero el nieto ya no quiere la tienda. ¿Qué sucede en la empresa agrícola y ganadera? La segunda generación se queda, la tercera sigue esa misma pauta y la tercera abandona o al contrario, está ese amor por la Eh, libertad que usted dice y produce lazos. román, ¿Sí? sí, románticos y gente que amamos mucho la naturaleza y por lo tanto el poder vivir así, libres, bueno, desgraciadamente no quedan muchos y si vemos que no hay un respaldo económico detrás, a veces desincentiva el que la gente se quiera quedar. Por lo tanto, es la respuesta que yo te daba antes, ¿no? De que hay que tratar de que si hay economía podemos regenerar lo que llamamos la España vaciada o vacía y solamente es eso, hay que poner base económica en el medio rural, dotarle de nuevas tecnologías para que también en el medio rural se ocupe, pueda vivir gente que aunque no se dedique a la cultura, haga que éste, al haber más gente, sea como más humano, y tratar de invertir la tendencia que se hizo hace muchos años, que todo se puso en 4 o 5 grandes polos de desarrollo
deshumanizaron las ciudades por exceso y los pueblos por defecto. Por lo tanto, esto yo no sé de qué manera se puede invertir y yo soy consciente de que si esto se puede invertir será de una forma muy lenta, pero se tienen que dar ciertas circunstancias para que esto sea así y quien dinamiza una empresa, el hijo luego siga y el nieto y así generaciones y generaciones. Base, economía y capacidad de tener todo, aunque haya muy poca gente, y al hablar de todo estoy pensando que hoy tú estás en Benidorm o en Valencia o donde sea, y yo estoy en Aranda de Duero y estamos hablando, ¿no? Bueno, pues hoy se puede hacer mucho trabajo telemático y para eso necesitamos buenas autovías, ya no de carreteras, sino de redes para Esa es lo que la otra llaman pregunta. 5G y demás. Sí, la brecha tecnológica, ¿no? Porque todos ahora estamos como el 5G, que si tal, bueno, y con todos los bulos que hay sobre el 5G y tal, la brecha tecnológica afecta al mundo rural y también afecta en educación y en sanidad. Como, Sí, sí, mucho. Sí, mucho. Mira, nosotros por nuestras tierras pasan tuberías que llevan gas a las ciudades y que van cables de fibra óptica a las ciudades. Sin embargo, no se detienen en nuestros pueblos porque no hay gente suficiente para rentabilizar esa inversión, ¿no? Y esto ha ocurrido muchísimas veces y es una pena que esto ocurra así. El medio rural podrá ser próspero cuando otra vez se le dote de comunicaciones, tanto de nuevas tecnologías como de carreteras y demás, por un lado, y la sanidad no sea cada vez, no se destroce cada vez más como se está haciendo ahora mismo y lo que tenemos que hacer es dotar de cultura y ocio, compaginar todo eso. Si no se hace todo eso, al final, pues todo lo que estamos hablando quedará en agua de borrajas. ¿me Pero permite, ahora, perdón, señor de las Heras, me permite un segundito que me están diciendo que nos tenemos que ir otra vez a publicidad? Es que mandan mucho. Yo doy la cara, pero mandan mucho por detrás. Nos vemos en un minuto. de acuerdo. Y aquí estamos de vuelta, otra vez, nos tenemos que comer la publicidad que vamos a hacer, esto es así. Señor de las Heras, aquí estamos otra vez. Seguimos Muy con lo bien. de la brecha tecnológica, sanidad y educación. Esas tuberías que pasan con todos los cables y no se detienen en los pueblos.
Bueno, pues eso es una vergüenza y es una eterna reivindicación que nosotros hemos hecho siempre, porque ponemos la tierra, aunque te paguen un poquito, muy poco, en una expropiación forzosa, pero hombre, yo creo que si queremos revitalizar otra vez el medio rural, estas cosas que antes comentaba, que es vías de comunicación, tanto por carretera, tren y comunicaciones para todos los aparatos telemáticos, eso es urgente e imprescindible y será el principio de un cambio. Si esto no se da, pues el cambio ese llegará mucho más tarde y será mucho más difícil. Aparte de lo que comentábamos de la medicina, sanidad, ocio. Veremos a ver qué es lo que ocurre ahora con los fondos, pero es que además de todo esto necesitamos que se hagan políticas de formación para que continuamente estemos en el medio rural formando no solamente ir adaptándonos a las nuevas tecnologías para poder hacer nuestro oficio de agricultores, sino adaptarnos también a los nuevos medios de información porque los bancos ya no ponen oficinas, cada vez va a haber que hacer más las transacciones bancarias no en las oficinas de las entidades, sino vía teléfono, vía, eh, bueno, lo que son las nuevas tecnologías. Y esto es algo muy importante que la Administración va a tener que hacer un gran esfuerzo y que ahora no está haciendo. Hace la última entrevista que hicimos nosotros, la anterior entrevista, se la hicimos al director territorial de Educación de Alicante, el señor David Bento. Fue una entrevista magnífica y le pusimos el tema de la formación profesional, que es lo que usted acaba de hablar ahora, formación, ya que hemos perdido tantas generaciones, por lo menos 2 generaciones, desde las crisis, estos jóvenes que han tenido muchos que salir fuera, la formación profesional no podemos perder el tren tampoco de la formación profesional. Es una manera también, sería una manera para ustedes, para la persona que no ha querido salir, formarse, porque también están por aquí los CETs, los Centros de Desarrollo Turístico, que también están formando a ese nivel medio de profesionalidad. ¿Tienen ustedes acceso a esos, digamos, a este núcleo de formación, a estos nichos de formación? Entre la escuela y la universidad, ¿tienen ustedes acceso? ¿Tienen centros? ¿Tienen Ten, ayudas? tenemos nuestras peleas con la Administración para que, lejos de cerrar, se mantengan aquellas escuelas de capacitación agraria, que digamos es un nivel básico, pero que es importante que como mínimo todo el mundo tenga. Lo que sí que estamos viendo que afortunadamente cada vez más ingenieros agrónomos o ingenieros técnicos agrícolas se están incorporando como profesionales de la agricultura. Y eso yo confío que dentro de unos años esta gente que eh, tiene una cabeza bien preparada técnicamente, pues también la tenga para que sean reivindicativos de todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Porque eso sí sería muy importante para llegar a conseguir todas estas cosas que hablábamos antes. La agricultura. Queríamos preguntarle, las entidades bancarias, usted está hablando ha hablado de la función telemática y de cómo nos tenemos que incorporar, y terminamos esta entrevista, ya no le quitamos más tiempo. Las entidades bancarias, si ya es difícil normalmente teniendo uno diciendo, es que yo tengo esta casa, para pedir un préstamo, para solicitar un préstamo ICO o un préstamo tal, ¿a ustedes se les aplica la misma rigurosidad o incluso más que al resto de los mortales cuando van a solicitar productos en el banco? Igual, desgraciadamente, si no tienes bienes que avalar, como son bienes inmuebles de propiedades, es muy difícil tener acceso al crédito ante la incertidumbre de una cosecha si se vende mal o bien. Por lo tanto, en ese sentido no estamos bien. Hay algo que nos ha beneficiado como son los, los avales ICO
del Instituto de Crédito Agrícola, pero aún así solamente aquellos préstamos que cuando hay sequía o catástrofes naturales que están avalados con fondos públicos a través del ICO, insisto, son los que te pueden ayudar algo, pero para lo demás, bueno, cuesta. Hay que ser rico para que te den dinero. Si no tienes, insisto, propiedades o hay un papá que te avala, el incorporarse a la empresa agraria es difícil. Aunque reconozco que hemos mejorado un poco en este aspecto, pero un poco. Necesitamos mejorar mucho más para que las incorporaciones de los jóvenes y de tanto de hombres como de mujeres, estén más ayudadas por parte de la administración, porque si no es así, es muy difícil incorporarse y estar todo un año gastando hasta que coges la primera cosecha. Hay un nivel de endeudamiento que es muy difícil que uno le pueda tener por sus propios medios. Temas, para tal, el tema de género en agricultura y en ganadería, pero bueno, esto ya es porque es un tema a tratar y algo a discutir. Pero le quería preguntar, ¿qué opina usted? Porque no sé si sabrá de la existencia de este movimiento del microcultivo, como por ejemplo aquí un amigo nuestro de la tertulia que participa siempre con nosotros, Juan Cascán, comenzó el movimiento Microviña. No sé si usted le ha llega a conocer, que es pequeñas parcelas, hacer que valga en sí. Usted sabe también que en la Comunidad Valenciana la propiedad de la tierra no son grandes propiedades, sino que está fragmentado muy pequeño, bueno, muy pequeño, no todos, pero en algunos lugares y tal, ¿no? Y entonces salió este movimiento de microviña, de hacer una viña, de hacer un vino, hay toda una filosofía detrás de esto, que sea un producto bueno, bonito y que todo el mundo y que tenga el valor apropiado. Esto se puede hacer en este tipo de microviña, pero cree que pueda ser algo extensible, no digo a grandes propiedades, pero ¿cómo lo ve? El problema de que tenga el valor apropiado, empezando por el final, va a depender de si hay capacidad adquisitiva para poder pagar ese valor apropiado, que seguramente lo tiene, ¿no? Por lo tanto, eso es sumar, no es restar. Yo estoy convencido que aquel que hace los microhuertos o las microviñas o trabaja en todo esto, El turismo pues rural, ¿no? El turismo cuando rural. menos hace un trabajo respetuoso con la naturaleza y todo esto ayuda, es más, incentiva a que gente se pueda enganchar, lo que decía el amor a el oficio y todo lo que sea caminar hacia hacer productos cada vez más respetuosos con el medio ambiente, llegar a la agricultura ecológica, todo eso, cuanto más se llegue a todo esto, pues es más positivo. Eso, lejos de criticarlo, yo lo apoyo y nuestra organización ayuda y trabaja para que cada vez haya una mayor superficie en este tipo de cultivos. Lo que ocurre es que hay que ser realistas cuando estamos hablando de las microviñas, de los microhuertos, demás. Si no tienes otro poder adquisitivo, vamos, otro medio de ingreso para poder vivir, pues es muy difícil que con eso puedas mantener tu modus vivendi, por entendernos. Perfecto. Pues, señor de las Heras, hemos llegado al final de la entrevista. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Nos ha dado mucha información y además una información que se puede asimilar muy bien por las personas que no pertenecemos a ese mundo. Se lo agradecemos muchísimo. Le agradecemos muchísimo al señor Luis Tarancón y familia amigos comunes que nos hayan propiciado esta gran entrevista y bueno, que sepa que les apoyamos, el Turista Digitales apoyando las reivindicaciones, que si nos necesitan, que vamos nosotros a la manifestación delante del ministro. Sí, bueno, yo también ya brevísimamente, Luis y su familia son amigos de la organización y amigos míos personales que se merecen todo mi cariño y mi respeto y por lo tanto saludos cuando nos vean
y decir de un tema teniendo en cuenta que le está entrevistando el turista digital, ¿no? Estamos con la pandemia sufriendo mucho como lo están sufriendo los industriales del turismo, porque estos 80 y tantos, 90 millones de personas que entraban en España consumían y por lo tanto es algo que ahora no van a consumir aquí. Luego, por lo tanto, ojalá esto se solucione cuanto antes y se normalice todo, porque es una locura que no habíamos vivido nunca y ojalá no nos acostumbremos a ella. Efectivamente, nos afecta a todos, a ustedes Mm. con sus productos, que estas 80 o 90 millones de personas, como usted dice, entraban, comían, compraban, se alojaban y creábamos empleos y por supuesto que todas las cosas que hemos estado hablando y que usted ha estado apuntando que se tienen que solucionar, pero esta pandemia desgraciadamente no teníamos noticia de ella y esperamos que la podamos solventar todos con muchísimo Cuanto sentido antes. común cuanto antes. Muchas gracias, señor de las Heras, por atendernos. Ha sido magnífico hablar con usted y esperamos verle muy pronto por aquí y nosotros también a acercarnos por allí. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Espero que disfruten. Vamos, estamos seguros de que van a disfrutar con esta gran entrevista, con esta gran información que necesitamos saber, porque todos se llevaron muchos aplausos, pero hay que saber qué hay detrás de ese aplauso, que efectivamente estas personas estuvieron en primera línea dándolo todo por nosotros. Ya saben que los programas los pueden ver después, si quieren, en la página de YouTube del canal del Turista Digital, en la página, en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y pues nada, decirles que estamos encantados. Le damos las gracias otra vez al señor de las Heras y que mañana tenemos una tertulia. Mañana tenemos una tertulia que vamos a hablar de la actualidad y vamos a decir muchas cosas de las que hemos hablado hoy en la entrevista. Hasta mañana. Hasta siempre, señor de las Heras.